Buenos días, hoy es jueves 23 de abril, día 38 de la cuarentena y les mandamos un cordial saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño estamos acá para conversar acerca de un artículo publicado esta semana en la página alvarocedeno.com titulado Confinamiento en Libertad. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día. Recuerdas que es el día 38 de la cuarentena y yo me pregunto, dentro de 3 días, cuando estemos en el día 41, ¿cómo le vamos a decir a la cuarentena? Sí, podríamos llamarle, bueno, yo la semana pasada le dije a alguien que teníamos que prepararnos para la cincuentena Ah, bueno, y, bueno. y ahí yo creo que esto va a seguir. Y bueno, hablando de confinamiento y hablando de libertad y hablando de cuarentena, este artículo que escribiste a mí me despierta la inquietud de que hemos adquirido grados de libertad aún dentro del confinamiento y creo que esto podría ayudarnos a prepararnos para lo que viene, porque lo que viene es pues un poco más de cuarentena y algún grado de apertura y una readaptación y un rediseño de la forma como vivíamos porque, bueno, creo que sabemos, y eso lo tenemos que interiorizar y aceptar, que el virus no se está yendo para ningún lado, ¿verdad? Aunque haya pocos casos, el virus está y hemos hecho un enorme trabajo como Estado y gobierno y nación para evitar el contagio comunitario. Pero no querríamos por nada del mundo que nos sucediera lo que le ha sucedido a Singapur. Y lo menciono brevemente, y es que hace 4 semanas Singapur era un país ejemplar en el manejo de la epidemia. Tenía 250 casos nada más en el pico de la epidemia en el este asiático, en el sureste asiático. Y empezaron a liberar la cuarentena y empezaron a liberar el encierro y de repente se les disparó la epidemia y ayer llegaron a 10.000 casos. Además, llegaron a 10.000 casos de una manera muy dramática porque tuvieron 1.000 casos nuevos en ese último día. Entonces, Singapur se convierte en el primer país al que la segunda ola de contagio le impacta muchísimo más que la primera. Y creo que con esa advertencia en mente, creo que debemos hablar un poco de este tema de confinamiento en libertad, que además me inspira el concepto. ¿Cómo nos acomodamos con esto? Muy bien. Bueno, lo primero que habría que precisar es qué es la libertad, porque mucha gente la confunde. La fórmula tradicional es decir, hay gente que confunde la libertad con el libertinaje. No, yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la gente que confunde la libertad con la independencia. Nosotros no somos independientes, ¿verdad? Si yo doy un paso en el vacío, caigo, porque me rige la ley de la gravedad. No tengo ninguna posibilidad de dejar caer una copa y que no llegue al suelo, ¿verdad? Entonces, soy libre de soltar la copa y vivir con las consecuencias. Eh, o, pero no soy independiente. En el momento en que hago algo, las consecuencias de unas leyes, bueno, tan universales como la ley de la gravedad, me afectan. Y hay otra serie de leyes. Yo creo que hay una ley que rige el amor, por ejemplo. Entonces, yo no soy independiente de amar sin beneficiarme. Me vaya como me vaya, pensemos en el amor romántico, me vaya como me vaya en el amor, o en el amor filial, amar a los hijos, amar a los padres y tal, me vaya como me vaya en ese amor, yo voy a salir ganando. Es más, tiene más frutos internos el que ama que el que no ama. Entonces hay una ley del amor que me parece a mí tan universal como la ley de la gravedad, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una aclaración que habría que hacer. Otra que a mí me llama mucho la atención es la siguiente. Somos seres humanos porque tenemos racionalidad y porque somos libres. Eso es, podemos escoger y podemos pensar. La racionalidad es básicamente
discurrir sobre si algo es verdad o no es verdad, ¿verdad? El científico lo hace, el filósofo lo hace, el ama de casa lo hace también. Cuando tocan la puerta, hace una hipótesis y dice, ahí viene fulanita. Y va y abre la puerta y no era fulanita, y dice, desconfirmo la hipótesis. Los ejercicios de la ciencia no son solamente para los laboratorios, son para vivirlos casi que permanentemente. Bueno, entonces, somos libres y racionales. Y racionales. Las dos cosas con unas ciertas limitaciones. Y se realimentan esas limitaciones. Fíjate que la limitación de la racionalidad en nuestra ignorancia básica, porque nosotros somos básicamente ignorantes. Esa ignorancia básica le da un valor enorme a la libertad y es, déjenme por favor equivocarme. Yo sé que es posible que me equivoque, pero déjenme que me equivoque yo. Cuando alguien te quiere decir qué es lo que hay que hacer, sea alguien, el padre cuando tenías 5 años, o el profesor cuando tenías 15 años, o el jefe de Estado dictatorial que te quiere decir qué es lo que hay que hacer, el jefe de Estado, el padre y el profesor están suponiendo que ellos tienen racionalidad completa, o sea que no ignoran nada y que entonces te pueden limitar la libertad. Pero como ignoran y como todos ignoramos, deberíamos respetar muchísimo la libertad del otro, que es la libertad de emprender, de hacer cosas, aunque se equivoque, porque equivocarse es experimentar y así construye más racionalidad y así construye incluso más libertad. Bueno, por ahí va la cosa. Dos reacciones que me surgen de tu comentario. La primera es que ayer tuve una conversación seria con Aiko sobre la libertad, porque ella estaba alegando que su mamá y yo no la dejamos ser libre. Entonces necesitábamos hablar de libertad. Y yo partí de dos ángulos. Uno, de una frase muy bonita que hay en inglés que dice, freedom is not free. La libertad no es gratis. Y entonces, desde el punto de vista jurídico, si yo pienso que la libertad es un valor y, y un bien, ese bien exige una contraprestación. Hay una obligación, o muchas obligaciones, a cambio de los grados de libertad que yo tengo. Y creo que si nos pusiéramos un poco filosóficos respecto a lo que es un contrato social en una nación, en un estado, necesitaríamos entender que hay unas libertades y hay unos derechos que también exigen unas obligaciones y unas responsabilidades. Entonces la libertad no es gratis. Y lo segundo es lo que hablas respecto a la experimentación. A mí me ha inspirado muchísimo por los últimos 20 años tal vez la vida de Gandhi, que él mismo dice que él decidió hacer a partir de los 40 años de edad más o menos de su vida un experimento. Y de hecho tiene su autobiografía es titulada Experimentos con la verdad. Y él trataba en su día a día de identificar qué era la verdad y cómo se le manifestaba. Y creo que nosotros estamos en una circunstancia donde se exige experimentar con libertad. ¿Cuántos grados de libertad tenemos ahora? ¿Y cuánto nos afecta los grados de libertad que temporalmente hemos sacrificado? Yo diría que a partir de un videíto que vi esta semana, que creo que te compartí, de Joaquín Sabina, Sabina decía que él aprendió hace unos años a nunca más volver a sentirse solo, siempre y cuando tuviera un libro en la mano, porque el libro es una puerta a un universo que es realmente una aventura de emociones y de crecimiento. Y entonces, decía él, en este confinamiento no se sientan solos, siéntanse acompañados y además no se sientan confinados, siéntanse libres si tienen un libro en la mano y si no lo tienen, consíganlo. Me pareció una recomendación tan valiosa y tan sencilla, ¿verdad? Sobre todo si nos ponemos a pensar en qué podemos hacer por los demás en este momento, sobre todo por los más vulnerables. Claro. Muy, muy interesante la idea de que un libro te libera. A mí lo que más me libera
es un pedazo de papel y un lápiz. Creo que la posibilidad que tenemos de pensar algo y escribirlo es un ejercicio de libertad sensacional, ¿verdad? Si en este confinamiento he leído bastante, pero creo que he escrito más de lo que he leído, ¿verdad? Eso es una forma de liberarse, de expresarse, ¿verdad? Cuando lees, cuesta mucho expresarse. Cuando lees, uno se expresa solamente cuando lee, como dicen que hay que leer, dialogando con el que escribió. Pero cuando escribes, sí te estás expresando permanentemente, ¿verdad? Y no se trata de escribir literatura, bella literatura, de escribir ensayos y tal y cual, sino simplemente poder escribir uno cómo me estoy sintiendo hoy, es un acto de libertad que además libera. Interesante, ¿verdad? Yo no sé si tiene alguna relación el nombre del libro con la palabra libre o libertad. Pues obviamente que en otros idiomas creo que no aplica, pero por lo menos nosotros podríamos jugar un poco con la relación entre lo que libera un libro y esa sensación que da de que estuvimos en otro lugar, en otra época, en otra circunstancia, participamos de unas escenas que no son nuestras. Estoy tal vez pensando más en novelas, pero si yo me pongo a pensar, y desde hace años lo he sentido así, que hoy en día con la educación virtual, lo que ha pasado es que hay varias plataformas que lo que han hecho es que han traducido la universidad, la universidad presencial que conocíamos, en una universidad virtual, pero sigue siendo un instructor dándole material a una persona para que aprenda, ¿verdad? Sigue habiendo un enfoque hacia la enseñanza, pero cuando yo leo un libro, se interrumpe esa cadena de valor de un instructor enseñando y me convierto yo en el propio gestor de mi aprendizaje. Y eso desde hace años he sentido yo que la mejor manera para mí de aprender no es necesariamente escuchar a otros o meterme en una plataforma, llevar un curso de tal y tal cosa, sino que es buscar un libro o una parte de un libro y leerle los primeros capítulos para ver de qué trata, para ver hacia dónde va. Y así siento yo que he venido aprovechando este tiempo de cuarentena también. Sí tengo que decir que he tenido que sacrificar tiempo de lectura durante esta cuarentena y me gustaría que habláramos un poco del sacrificio. En el caso mío, el sacrificio ha sido dejar de leer un poquito para dedicarle más tiempo a las hijas, porque estoy aquí con ellas y siento que participar del juego con ellas las enriquece. Bueno, nos enriquece a todos, ¿verdad? A mí también he aprendido mucho. No recuerdo dónde estábamos cuando empezamos esta cuarentena, desde el punto de vista de todo lo que ha brotado de ellas, de cosas que quieren aprender y de paso yo también he aprendido jugando. Sí, muy bien. Decías que querías que habláramos algo del sacrificio. Bueno, primero, la libertad es sacrificable, ¿verdad? Eh, el tiempo de diversión, por ejemplo, es sacrificable. Uno dispone de una hora al día para divertirse y uno lo puede sacrificar, ¿verdad? Toda la gente que, no sé, estudia por la noche, etcétera, lo que están haciendo es sacrificar tiempo de descanso. ¿Y eso qué quiere decir? Es convertir ese tiempo de algo que iba a ser un tiempo para ver una película en la televisión, y lo convierten en estudio o lo convierten en meditación o lo convierten en intercambio familiar. Sacrificar, la etimología de la palabra es convertir en algo sagrado, ¿verdad? Imagínate en el Antiguo Testamento la gente ofreciendo, el agricultor ofreciendo por ahí en un altar unas verduras que había cosechado para que se quemaran. No era que les gustaba ver cómo se quemaban, lo que estaba tratando de hacer era convertir las verduras
que uno se las puede comer y entonces se transforman en ergios para tu vida, ¿verdad? Convertir unas verduras en algo sagrado. Eso es lo que había en el Antiguo Testamento y en muchos pueblos antiguos, no necesariamente el pueblo judío. Entonces, las cosas, las verduras, esa zanahoria y ese camote se pueden convertir en algo sagrado. Las relaciones interpersonales se pueden convertir en algo sagrado. Uno puede tener unos amigos con los cuales siempre está hablando superficialmente, ¿verdad? Siempre está haciendo bromas. O puede tener ratos en que esa conversación se transforme en algo mutuamente constructivo. Estás transformando tiempo, estás transformando interacción en algo que es superior, ¿verdad? De naturaleza superior. Y realmente ese intercambio de cosas que pueden ser de una dimensión para elevarlas a otra, se da permanentemente, ¿verdad? Uno puede transformar la amistad de una pura interacción en algo mucho más sólido, mucho más formativo, ¿verdad? Puede transformar el amor de pareja de una forma de vivirlo en una cosa que sea superior. Puede transformar la relación jefe-empleado, jefe-colaborador, de una pura conducción, una pura supervisión, como dicen los libros de administración, en un esfuerzo de desarrollo, ¿verdad? Yo tuve jefes que me desarrollaron y creo que he tenido colaboradores a los cuales he logrado desarrollar más allá de lo que se necesitaba desarrollarlos para el cumplimiento del trabajo. O sea que sacrificio es convertir algo en algo de naturaleza superior. Quiero que comentemos 3 elementos y entonces te lo menciono uno por uno y reaccionas después de que te lo menciono para ver cómo los hermanamos. El primero que surge de mi conversación de ayer con Aiko sobre libertad era que yo le decía a ella que somos absolutamente libres para hacer cualquier... Aiko es tu hija, es mi nieta y tiene 6 años. Tiene 6 años, sí, ya empezó a darse cuenta de que va a cumplir 7, entonces eso le ha despertado ahí como otro tipo de conducta y otro tipo de intereses solo por el hecho de pensar que va a cumplir 7. Yo le decía a ella que somos absolutamente libres de hacer todo aquello que enriquezca a nuestra comunidad y eso lo mencionas justamente en el artículo. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, es el tema de la ética, ¿verdad? Uno tiene la posibilidad de hacer muchas cosas, pero la ética te dice no cuáles son las cosas permitidas, sino que te dice cuáles son las cosas funcionales, cuáles son las cosas que construyen, cuáles son las cosas que producen algo más de lo que hay, ¿verdad? Cuando alguien tiene el principio de no mentir, es porque sabe que mentir deteriora a la comunidad, ¿verdad? Cuando vamos y llegamos a un semáforo y está en rojo y nos detenemos, no es porque adquirimos un condicionamiento con el color rojo, es porque hemos aceptado el valor de que no debo poner en riesgo a otros conductores y existe la regla de que cuando está en rojo, si paso, me pongo en riesgo yo o pongo en riesgo a otros conductores. Entonces, la elección tiene límites, ¿verdad? Yo claro que puedo pasar en rojo, pero estaría incumpliendo una norma ética. ¿Y la ética qué es? La ética es básicamente un conjunto de normas sobre cómo ser más feliz. ¿Verdad? La ética no es un conjunto de restricciones, es un conjunto de normas sobre cómo ser más feliz. Si no miento, la comunidad en la que vivo tiene la posibilidad de crear confianza entre todos y entonces somos más felices en esa comunidad. Si no me salto la luz roja, somos más felices porque hay menos accidentes, ¿verdad? Eso me lleva a pensar que podríamos proponer
que una prioridad para este escenario actual de cuarentena, de crisis sanitaria, de crisis económica, sería priorizar una conducta que beneficie a los demás. Pero sobre todo me gustaría agregarle un grado de complejidad a esa priorización, y es hacer cosas que beneficien a los más vulnerables. Yo supongo que las personas que nos están escuchando en este momento tienen limitaciones obviamente, porque todas las tenemos y se han visto en un escenario de disrupción, pero no pertenecemos a la mitad más vulnerable. Y yo siento que esa mitad más vulnerable hoy nos necesita más que nunca. Entonces, ¿de qué manera puedo pensar en cosas que puedo hacer que beneficien a la comunidad, sobre todo a la mitad más vulnerable? Y esto me lleva al segundo de los temas que quería comentarte, y es el del ejercicio de la creatividad. Yo creo que hay unas culturas donde hay menos libertad para ser creativo, pero Costa Rica es una de las culturas que he conocido donde hay más amplitud para que la gente ejerza la creatividad en libertad y se equivoque y intente una cosa, y si no le sale, intente otra. ¿Cómo hacemos para conectar el ejercicio de la creatividad en libertad con la creación de nuevo valor? Ajá, ajá. ¿Verdad? Interesante, y me parece muy bien lo de beneficiar a la mitad más vulnerable. Eso lo haces por compasión. La compasión es un sentimiento constructivo. Compasión no es lástima. Compasión es simplemente ponerse en los zapatos del otro que está en una situación difícil y ver de qué manera le ayudo. ¿Por qué? ¿Por qué ayudarlo? Bueno, con el mismo espíritu con que el personal médico de todo el mundo está ayudando a los enfermos en esta pandemia. Realmente los médicos podían decir, redúzcame la jornada, me voy para mi casa, o deme las vacaciones, o renuncio, pero saben por formación que están contribuyendo, en este caso, a la mitad, o quién sabe qué porcentaje, más vulnerable desde el punto de vista de salud. Nosotros vamos a salir de esta pandemia a un mundo nuevo, muy impactado, a un mundo empobrecido, a algunas comunidades más empobrecidas que otras, algunas personas más empobrecidas que otras. Todos vamos a sufrir un impacto. Y entonces, lo interesante es que uno se pusiera a pensar de qué manera puedo atenuar el impacto para algunos. Y desde luego lo primero, y no es nada creativo, que se nos ocurre, es dar limosna, ¿verdad? Cojo una moneda y la doy. Pero ¿cómo podemos crear cosas que sean mucho más potentes que la limosna, por ejemplo? Bueno, ¿qué tal si pensáramos en algunas áreas, por ejemplo, en parques, en las aceras y tal y cual, sembrar cosas que fueran comestibles y comprometernos cada uno de nosotros a que, como no somos la mitad más vulnerable, las vamos a sembrar ahí, las vamos a dejar para que se las lleven los más vulnerables. ¿Qué deberíamos estar sembrando? Cosas que pronto estuvieran creciendo, vainicas posiblemente, ¿verdad? Hortalizas y tal. No podríamos sembrar arroz porque no tenemos máquinas cosechadoras, ni formamos parte de los grupos que importan arroz, ¿verdad? Pero sí podríamos sembrar cosas, ¿verdad? Muchos lotes vacíos que hay en las comunidades, ¿por qué no dejar que se siembren de alguna cosa? Siembren las de banano, de ese banano de cerca. Con el banano de cerca, las personas vulnerables pueden hacer muchas cosas y tener un buen insumo de hierro, porque el banano verde produce mucho hierro. Ya me puse agricultor. Muy interesante. Me parece que es una solución creativa que podría tener un alto impacto desde la compasión y la solidaridad para esa mitad más vulnerable. Recuerdo una frase que decía tu mamá, que se llamaba esperanza, y que era que hay que ser bueno por negocio.
Y obviamente que uno puede darle vuelta a esa frase, pero a mí me hace pensar que deberíamos entender, no solo en estos tiempos de crisis, sino siempre, pero entonces ya que estamos en tiempos de crisis, entender que ser bondadoso, ser compasivo, gestionar e innovar para impactar positivamente a la mitad más vulnerable es un negocio que nos favorece, porque entre más robusta sea la comunidad y entre más riqueza haya para todos, sobre todo para los que viven con menos, mejor será la interacción, mayor será la confianza, habrá mayor seguridad de múltiples tipos y entonces creo que ser bueno por negocio en estos momentos tiene un contexto realmente potente porque nosotros de esta crisis vamos a haber producido una nación más robusta, ¿verdad? En las crisis los seres humanos nos robustecemos y entonces como nación vamos a salir más robustos de esto. Lo que pasa es que no sabemos si vamos a salir más robustos de esto dentro de 2 semanas o dentro de 2 años, pero sí tenemos que saber que vamos a salir más robustos. Entonces, si vamos a salir más robustos, ¿qué intenciones podría tener yo para provocar sinergias, para provocar la creación de nuevo valor, para ser creativo y para hacerlo con la libertad que me da mi naturaleza humana a pesar de estar en el confinamiento? Y la tercera pregunta que te quería hacer era sobre justamente las actitudes positivas que deberíamos asumir en este momento. Y yo diría que actitud y gratitud, a mí me gusta trabajarlas juntas porque creo que el ejercicio de la gratitud es una actitud y nos enriquece, pero también enriquece al otro, aunque no le comuniquemos esa gratitud. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo pienso que en el tema de agradecer, uno debería plantearse como cuál es la antípoda del agradecimiento. La antípoda del agradecimiento es la queja, ¿verdad? La queja me deteriora. Aunque haya sido objeto de una mala acción, quejarme me deteriora. Me supera más intentar comprender, me supera más aprender de el desaguisado este que he sufrido. Entonces, a mí me parece que agradecer me beneficia. Y como práctica comunitaria, imagínate una comunidad que fuera toda muy agradecida. Me parece que es una comunidad, primero, más alegre. Segundo, con muchos neurotransmisores positivos en efervescencia, ¿verdad? Es una comunidad más constructiva, más abierta. El agradecimiento puede ser dinámico. Imagínate que yo tenga que estar agradecido por la situación económica que tengo. Eso desde luego me hace más sensible a lo que tú mencionabas antes, a los que son más vulnerables. Y una sociedad donde los que han tenido, los ganadores, una sociedad donde los ganadores tienen sensibilidad por los perdedores, es una sociedad que tiene una dinámica de construcción de sí misma mucho más robusta y mucho más sana, ¿verdad? Recojo lo que decías hace 2 o 3 minutos. ¿Tú crees en que nosotros, individuos, tenemos la posibilidad de construir la nación? La nación no es algo no es una casa que nos la dieron y nos dijeron, venga, habítela. La nación está en construcción permanentemente. Hemos recibido mejoras valiosas de generaciones anteriores y nosotros tenemos que dejar mejoras importantes en la nación que recibimos. Bueno, me parece que una mejora importante sería esa sensibilidad por los más vulnerables, que ahora los vemos muy gráficamente porque los vemos en los hospitales pegados a los respiradores, pero que antes era simplemente exclusión de personas que no tenían cómo satisfacer sus necesidades básicas o, esto es muy importante, muchachos que iban
todos los días a una escuela o a un colegio donde realmente les estaban malgastando su tiempo. Si como nación nos hiciéramos sensibles de los más vulnerables, una de las cosas con las que deberíamos salir de esta pandemia es con una resolución puesta en blanco y negro de cómo mejorar la educación nacional pública, porque la privada está muy bien. Excelente, me parece que en ese tono y con esa idea podemos despedirnos. A los que han llegado hasta acá, los invitamos a que se suscriban a la página alvarocedeno.com. Ahí les va a llegar por correo electrónico todos los lunes tempranito el artículo de la semana. Y pues obviamente gracias por haber estado con nosotros acá. Si tienen retroalimentación, comentarios que quieran hacernos en cualquiera de las redes sociales donde encontró este video, nos pueden dejar un comentario y con muchísimo gusto le damos continuidad a esa conversación que ustedes quieran iniciar. Muchas gracias, que estés muy bien y nos vemos muy pronto. Bueno, muy bien. Disfruté mucho el intercambio. Ok, excelente. Nos vemos. Que Hasta estés bien. luego. Chao.